Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al primer Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Especialistas en Ciencias y Tecnologías de la Información AC, cariñosamente la MECTI. Este primer congreso lo hemos denominado Conviviendo con la Inteligencia Artificial. Nuestras sesiones serán el día de hoy y mañana a partir de las 9 de la mañana y hasta las 2:30 de la tarde. Gracias por estar presentes, por darse el tiempo para escuchar todas las conferencias que los ponentes invitados, que los ponentes invitados han elaborado para compartir con ustedes. Yo soy Eduardo Salazar, presidente de la MECTI, y tendré el gusto de conducir esta inauguración haciendo equipo con el Gran Consejo Directivo de la MECTI. Queremos que esta información, además de llegar a las empresas y a los profesionistas, también deseamos que sea conocida por los jóvenes estudiantes en formación, ya sea en la educación básica, educación media, superior y la educación superior. De manera especial, queremos saludar a los estudiantes del CETI, CEBETIS y de la Universidad de Guadalajara que hoy y mañana nos acompañarán. Antes de iniciar con las conferencias, deseamos compartir con ustedes qué es la Asociación Mexicana de Especialistas en Ciencias y Tecnologías de la Información, AMECTI. La MECTI nace en este 2024. Somos una asociación civil sin fines de lucro, no influimos en la legislación, no realizamos actividades de proselitismo partidista, político, electoral ni religioso. Nuestro propósito es la difusión y democratización en la sociedad para la aplicación y buen uso de las ciencias y tecnologías de la información con la finalidad de contribuir a la mejora de las condiciones de vida de todas las personas en cualquier ámbito donde se desempeñan. Le cedo la palabra a la ingeniera Nancy López, directora de vinculación, que nos compartirá la misión y la visión de la MECTI. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este primer congreso de AMECTI, conviviendo con la inteligencia artificial. Con gusto les comparto nuestra misión y visión. Nuestra misión es promover, difundir, capacitar y formar el uso de las aplicaciones de las tecnologías, ciencias de la información, electrónica e informática en cualquiera de sus modalidades o plataformas digitales, actualizaciones, mejoras e innovaciones. Nuestra visión, llegar a ser reconocidos como una asociación civil que trabaja y se compromete en favor de la sociedad. A través del impulso, formación del correcto uso y desarrollo de las ciencias y tecnologías de la información para alcanzar el bienestar y el desarrollo real de todos los ámbitos. Gracias a la ingeniera Nancy López, que también es directora general de la empresa 360 Global IT. Bien, ahora escucharemos a la maestra Esmeralda Olmos, directora de operaciones, que además tiene una gran experiencia en el sistema de educación media superior de la Universidad de Guadalajara y que nos compartirá los 6 valores pilares de la MECTI. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos a este primer congreso de la MECTI. Con gusto les comparto y les describo nuestros 6 valores, que son innovación, transparencia, responsabilidad, aprendizaje continuo, equidad y sostenibilidad. Bueno, y en esto, ¿qué significa para nosotros en la MECTI? Pues número 1, creemos que la innovación es la habilidad que nos invita a reflexionar y descubrir formas en las que podemos aplicar nuestro talento y creatividad y generar nuevas soluciones u opciones para generar progreso y bienestar de manera integral. 2, estamos convencidos de que la transparencia es el reflejo de vivir con honestidad e integridad y entender que la rendición de cuentas es parte fundamental del crecimiento y desarrollo de las grandes iniciativas humanas. 3, estamos conscientes de que asumir y aceptar nuestras obligaciones con responsabilidad y conciencia nos permite vivir una vida de compromiso y prestigio, que nos lleva a disfrutar los frutos para los logros alcanzados. 4, creemos que el aprendizaje continuo es la cualidad que nos invita a conocer y aprender constantemente, generando un proceso de renovación personal y de mejora permanente. 5, consideramos que el acceso a los avances tecnológicos es un derecho de todas las personas que contribuyen a vivir con equidad y justicia social. Y por último, 6, estamos convencidos de que la sostenibilidad se alcanza mediante la solidaridad y el beneficio mutuo con la sociedad, tanto en el presente como en el futuro. Para ello, nos dedicamos con agilidad y servicios a satisfacer las necesidades de transferencia de conocimiento tecnológico. Esto implica desarrollar e impulsar tecnologías que sean respetuosas del cuidado del medio ambiente. Gracias, maestra Esmeralda Olmos. Los invito ahora a escuchar a la doctora Alicia García Arreola, vicepresidenta de la MECTI y maestra investigadora en el CUSEI, que nos compartirá las actividades principales que realizamos en la MECTI. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos a este primer congreso de la MECTI. Con gusto les comparto las actividades principales que realizamos en la MECTI. 1.
Promover, difundir, capacitar y formar en el uso de la aplicación de las tecnologías y ciencias de la información electrónica e informática en cualquiera de sus modalidades o plataformas digitales, actualizaciones, mejoras o innovaciones tecnológicas. 2. Organizar y desarrollar foros, congresos, simposios, seminarios, conferencias, talleres, entre otros. 3. Otorgar distinciones honoríficas, premios, medallas, estímulos y reconocimientos a ingenieros e instituciones que impulsen el desarrollo de las ciencias de las tecnologías de la información. 4. Brindar servicios de asesoría, consultoría, auditoría y diagnóstico en la implementación y uso y mejora de las tecnologías de la información en el sector productivo y educativo. 5. Realizar actividades de análisis, diseño, desarrollo, evaluación y o dictaminación de proyectos de cualquier sector e industria donde se apliquen las ciencias de las tecnologías de la información. 6. Participar en la gestión y realización de proyectos de investigación científica y desarrollo de la tecnología. 7. Participar en actividades de vinculación empresarial, educativa, de gobierno, a fin de impulsar y cumplir con el objeto social de la MECTI. 8. Apoyar a otras asociaciones civiles para que aceleren sus procesos de transformación digital e iniciar o mejorar la apertura de servicios tecnológicos de capacitación y learning que les permita mejorar los ingresos para permanecer y ser aún más sostenibles. Muchas gracias. Gracias a la doctora Alicia García Arriola. Finalmente escucharemos al maestro Luis Javier Mariscal González, coordinador de sistemas de la MECTI, también es docente en el ITESO y director de desarrollo tecnológico en Integra, que nos mencionará brevemente los servicios especiales para otras asociaciones civiles que mediante una alianza formal con la MECTI les puede apoyar para que aceleren sus procesos de transformación digital y ofrecer a sus miembros o personas de su interés servicios tecnológicos como la capacitación y learning a través de la plataforma LMS de la MECTI. Gracias, Eduardo. Pues buenos días a todas y todos. Gracias, muchas gracias por acompañarnos en este primer congreso de la MECTI. Y pues bueno, con gusto les comparto brevemente 4 de los servicios de apoyo tecnológico que tenemos para otras asociaciones civiles a través de construir alianzas con la MECTI. La primera es el impulso a la transformación digital al incorporar sistemas RP o CRM que fortalezcan de manera integral sus operaciones administrativas y operativas. La segunda es el impulso a la capacitación de los propios temas de las asociaciones en alianza a través del uso de la plataforma e-learning de la MECTI para gestionar sus propios contenidos. Tercera, el impulso a los productos y servicios de las asociaciones en alianza con la MECTI a través de los espacios comerciales disponibles por la misma MECTI, entre ellos la revista digital que tendrá su primera versión en 2025, ya merito. Y pues bueno, el cuarto, la elaboración de los perfiles o anuarios estadísticos de las asociaciones civiles en alianza. Nuevamente les agradezco que nos acompañen, estamos muy emocionados y esperemos que este congreso les sea de mucha utilidad. Bien, pues muchísimas gracias al maestro Luis Javier Mariscal González. Y siendo las 9:14, estamos a punto de dar inicio a nuestro ciclo de conferencias, por lo que deseo, si me permiten, presentar a nuestra conferencista magistral, la doctora Alma Yolanda Alanís. Quiero compartir con ustedes brevemente una reseña y les comparto lo siguiente. La doctora Alma Yolanda Alanís García es doctora en Ciencias por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional CINVESTAP. Actualmente es directora de la División de Tecnologías para la Integración Ciberhumana del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, tiene la distinción Senior Member de la IEEE, ha realizado diversas publicaciones en casas editoriales de reconocido prestigio internacional. Sus intereses de investigación son el modelado y control neuronal, control por bloques, control óptimo inverso, entre otros, así como su aplicación a sistemas automáticos de control.
Es para nosotros, Amecti, un privilegio tenerte, doctora Alma Yolanda Lanís García, como nuestra conferencista magistral en este primer congreso de la Amecti conviviendo con la inteligencia artificial. Te cedo los micrófonos para que puedas compartirnos tu presentación y estamos dispuestos para escucharte. Adelante, por favor, doctora. Muchísimas gracias por invitarme, por considerarme para esta primer conferencia del Congreso AMECTI. Gracias a todos los miembros de la AMECTI por estar conectados y bueno, espero que sea de su interés. Hoy en día estamos viviendo una etapa, pues, a mi gusto muy bonita, porque estamos haciendo realidad lo que se ha pensado desde hace miles de años. ¿Me pueden decir si se comparte la Sí, pantalla? doctora, ya estamos Ok. listos para escucharte. Muchas gracias. Eh, Hoy lo que le llamamos, se le llama la cuarta revolución tecnológica, o científica. La realidad es que estamos siendo parte de una transformación en muchos sentidos. La teoría nos dice que estas transformaciones tecnológicas y científicas son para beneficio de la humanidad. Sin embargo, siempre tenemos que pasar por este proceso transitorio para acostumbrarnos a ello. Y eventos como este son muy importantes porque nos ayudan a conocer lo que hay detrás, ¿no? Lo que hay detrás de esto, que al final es una herramienta y cada quien utilizamos esta herramienta pues como mejor nos agrade. Yo trabajo en control inteligente, que básicamente es la unión del control automático, que es una ciencia bien establecida y sumamente tradicional en cuanto al tratamiento matemático de los sistemas, y se intersecta con el uso de técnicas de inteligencia artificial. ¿De dónde surge esta idea? Bueno, cuando nosotros trabajamos en el área de control, siempre nos vemos frustrados en el sentido de que cambiamos el sistema y hay que volver a diseñar completamente los controladores, tanto a nivel de diseño matemático como a nivel de hardware. Sin embargo, si volteamos a ver la naturaleza, nosotros como sistemas biológicos tenemos nuestro único controlador, que es nuestro cerebro, y ese controlador nos funciona para tareas de tipo motriz, de tipo biológico, bioquímico, neurológico. Con ese mismo controlador hacemos funcionar nuestras articulaciones para movernos. Con ese mismo controlador hacemos latir nuestro corazón, hacemos funcionar nuestro intestino, nuestros pulmones, todos los procesos. Y no tenemos que estar reestructurándolo para cada actividad. Entonces de ahí surge la idea de establecer una relación entre la inteligencia artificial y el control automático. Entonces, la idea de la inteligencia artificial, si bien ahorita estamos inmersos y todos nos dicen que es inteligente, muchas cosas sí y otras no, entonces nada más es mercadotecnia, pero bueno, estamos inmersos en esta era de que todo le queremos poner inteligente, eh, pues remonta desde la época de los griegos, donde los grandes pensadores, eh, como Aristóteles, ya mencionaban la idea en sus escritos de poder construir máquinas que nos relevaran a los seres humanos de actividades tediosas, de actividades peligrosas y de actividades que, bueno, de acuerdo a la idea filosófica que tenía Aristóteles, nos alejaban al ser humano del crecimiento espiritual y el crecimiento intelectual. Entonces, pero bueno, obviamente pues se quedó solamente como un concepto. Por ahí hay muchos estudios filosóficos que hablan le dicen los robots de Aristóteles, que no tenía el concepto de robot, simplemente hablaba de máquinas, ¿no? Después, en el siglo pasado, pues vimos cómo avanzó la parte algorítmica, cómo se desarrollaron una gran cantidad de algoritmos tratando de implementar estas características que nos denotan de inteligencia de los sistemas biológicos en las máquinas. De ahí surge el concepto de inteligencia artificial a mediados del siglo pasado. Sin embargo, de nuevo, ya pasó de una mera idea a un concepto a nivel de algoritmo.
Surgieron durante el siglo pasado una serie de técnicas o metodologías de la inteligencia artificial. La primera en ese caso fue las redes neuronales artificiales, son las más antiguas. Después, a partir de un estancamiento que hubo en la investigación de redes neuronales, que ahorita hablaremos un poquito más, que en otras técnicas de inteligencia artificial, particularmente los sistemas difusos, la computación evolutiva, la inteligencia colectiva y los sistemas inmunes artificiales. En aquellos años, estamos hablando de mediados del siglo pasado, pues era difícil llevar a cabo estas implementaciones y ni siquiera se podía pensar en una integración de estas metodologías, cuando en realidad la inteligencia de los sistemas biológicos pues es el resultado de la integración de todas estas características y muchas otras que están por descubrirse que aún no se han documentado adecuadamente. En este sentido, pues a mí me parece que la inteligencia artificial todavía tiene mucho por mostrarnos. ¿Por qué? Pues porque la propia inteligencia biológica todavía no ha sido estudiada al 100%. Hay muchos aspectos de tipo psicológico que todavía no se pueden modelar. Y algo interesante en la inteligencia artificial es que, por un lado, nos ayuda a poder resolver ese tipo de problemas que no necesariamente tienen solución con métodos tradicionales, pero que por otra parte nos ayuda o se ayuda más bien de los desarrollos que tienen otras áreas de la ciencia. Aquí voy a hablar muy rápidamente de cómo ha evolucionado las redes neuronales artificiales. Todo empieza en 1911, cuando Santiago Ramón y Cajal describe por primera vez el funcionamiento de una neurona biológica. De ahí llegamos hasta 1943, donde McCulloch y Pitts, a partir de esa descripción que hace Santiago Ramón y Cajal, propone el primer modelo matemático de una neurona. Fíjense, es un modelo matemático. En aquel entonces estaban surgiendo las primeras computadoras digitales, entonces ni siquiera se sabía cómo se iba a llegar a la implementación de estos modelos neuronales. Después pasamos hasta 1958, cuando Rosenblatt propone el perceptrón simple. ¿Cuál es la diferencia con el modelo McCulloch y Pitts? Que Rosenblatt incluye un algoritmo de entrenamiento. En la época de McCulloch y Pitts, 1953, no se conocía cómo aprendían las neuronas biológicas, pues mucho menos se iba a pensar en cómo hacer que las neuronas artificiales pudieran aprender. Luego, en 1961, Widrow y Hawk proponen una estructura unicap, pero todas estas neuronas tenían una función de activación lineal, entonces estaba muy limitada su aplicación. De ahí ese es el estancamiento que les comenté en la diapositiva anterior, que por un lado, pues provocó que se acelerara la investigación en redes neuronales artificiales, pero generó el desarrollo o la implementación de otras técnicas de inteligencia artificial, como las que ya mencioné. Viene hasta 1974, donde Paul Werbos propone su algoritmo de retropropagación. Básicamente, si vemos los tres primeros modelos, pues eran compuertas lógicas. Lo único que querían hacer estas redes neuronales era la emulación de compuertas lógicas muy simples. Pero había un problema. Se encontraron con el OR exclusivo. Y ese OR exclusivo no lo podían implementar con redes unicapa. En sistemas digitales se implementa a través de dos capas de compuertas. Bueno, ese problema lo viene a resolver Paul Werbos para redes neuronales multicapa. Eso es en 70, ya estamos en 1974. Luego, en 1984, viene Hofield, que propone la primera red neuronal recurrente considerada para ser implementada en un circuito electrónico. Entonces, hace 40 años, Hofield visualiza la capacidad de las redes neuronales dinámicas para lo que es el almacenamiento de patrones y la aproximación de funciones que tienen memoria. Además de que Hofield visualiza el poder implementar a nivel de circuitos electrónicos las redes neuronales artificiales. 40 años pasaron para que hace poco menos de un mes le otorgaran el Premio Nobel de Física Hofield por este desarrollo. Entonces, estaba sumamente adelantado a su época, le tocó todavía vivir este desarrollo. Y el otro premio Nobel de Física fue para Hinton. Hinton, ¿qué hace?
él propone el uso de técnicas estadísticas combinado con el perceptrón, perdón, con el concepto multicapa del perceptrón para desarrollar lo que hoy conocemos como el deep learning. Y entonces, todas estas redes neuronales que les he presentado hasta ahorita, podemos ver que hay dos etapas. En la primera etapa teníamos simples neuronas. En la segunda etapa ponemos múltiples neuronas ya con un algoritmo de entrenamiento y estas neuronas están organizadas en capas. Y después de esta red profunda, ya en el año 2000, nos encontramos con las redes convolucionales que ahora combinan distintos tipos de redes neuronales, pero además combinan también con métodos estadísticos. Entonces, primero se hace un procesamiento estadístico de los datos a través de una etapa de convolución, que básicamente es un filtrado, luego se pone una red multicapa, como la propuesta por Huergos, y luego se pone una red lineal para hacer simple clasificación. Entonces estamos combinando redes neuronales. Entonces, a partir del año 2000 podemos hablar de que la estructura o la evolución de las redes neuronales viene en cuanto a la hibridación de distintos tipos de redes neuronales. De ahí surge también la LSTM, ahora con sus distintas modificaciones como la VLSTM, que es una red neuronal que cada activación de sus neuronas está controlada por otra red neuronal mucho más simple, tipo una DALine. Luego, pues ahorita todos conocemos al Transformer, que es la base de inteligencia artificial que utiliza el ChatGPT, la T de ChatGPT es de Transformer, y aquí tenemos dos redes neuronales, una red que utiliza información que ya fue preprocesada estadísticamente y lingüísticamente para generar las salidas. Y otra red neuronal que también está siendo muy utilizada actualmente es el autoencoder. Si bien este concepto de autoencoder o de red neuronal autoorganizada viene desde los 70s del siglo pasado, pues ahorita con la capacidad de procesamiento que tenemos, ya es posible aplicarla en una serie de implementaciones, sobre todo para reconocimiento de patrones. Entonces, ¿qué quiero mostrar con esto? Cómo evolucionó desde un concepto meramente cualitativo, que era el de Santiago Ramón y Cajal, a un concepto matemático. De este concepto matemático, donde era una simple neurona, se estructura en un grupo de neuronas llamado capas, luego una red multicapa, luego se le permite tener memoria, o sea, información del pasado. Pero en este siglo tenemos la capacidad tecnológica para implementarlo a gran escala, y no solamente de forma individual, sino que los podemos hibridar. Y eso es lo que nos ha dado hoy esta gran capacidad que tenemos de uso de técnicas de inteligencia artificial. ¿Cuál es el problema? Bueno, primero no sabemos a dónde vamos. ¿Quién nos va a decir eso? Pues las nuevas generaciones, ¿no? ¿A dónde vamos a llevar? ¿O a dónde van a llevar esta investigación de inteligencia artificial? Desde mi punto de vista, creo que una de las líneas que más se van a fortalecer en los próximos años es la parte de inteligencia artificial en hardware, pero ya lo veremos. Les decía, el problema aquí está en que para la mayoría de la gente, la inteligencia artificial, las redes neuronales, son como una caja de un mago, ¿no? Donde nada más le aplicamos entradas y obtenemos algo. Y eso genera, por un lado, felicidad a quien puede resolver una determinada aplicación y susto para quienes no conocen qué hay adentro. En el caso de la gente que estudia un poco de inteligencia artificial, tenemos que para ellos pues solamente es la unión de algún algoritmo, alguna etapa de preprocesamiento y una estructura neuronal. Si bien ya este modelo trata de abrir un poquito lo que hay en la caja, la realidad es que todavía no hay una definición formal de lo que se conoce. El objetivo de este tipo de eventos, este tipo de conferencias, es abrir esa caja y ver qué es lo que hay adentro. Para mí, cuando me dicen una red neuronal, yo pienso en esto, pienso en un circuito, que ese circuito se puede llevar a una red
es decir, interconectarlo con otros circuitos, llevarlos a una estructura de red, y por lo tanto, al ser un circuito, al ser un sistema físico, lo podemos representar como una ecuación matemática. Entonces, esa ecuación matemática es lo que hay dentro de la caja, y una vez que llegamos a esa ecuación matemática, pues nosotros somos amos y señores de su diseño. Nosotros podemos analizar su comportamiento, pero también podemos controlar ese funcionamiento. De ahí que uno de los grandes retos que hay en inteligencia artificial en la actualidad es la explicabilidad, es poder explicar cómo funcionan las técnicas de inteligencia artificial. Es decir, recopilando lo que les he mencionado ahorita, empezamos desde hace varios siglos con la parte filosófica, la idea de la inteligencia artificial, la idea de incorporar inteligencia a las máquinas. Seguimos el siglo pasado con la parte algorítmica, desarrollar estos algoritmos, estas reglas que nos hacen poder implementar de algunas características que denota inteligencia de las máquinas. En este siglo que tenemos, pues bueno, tenemos un montón de aplicaciones, ya la inteligencia artificial en el mundo real. Pero también, ya al momento de sacarlo al mundo real, nos damos cuenta de un montón de problemas. Estos problemas los podemos nosotros analizar, prevenir, predecir a través del modelo matemático de nuestra red neuronal. Pero obviamente, pues, mucha gente le sigue teniendo miedo a las matemáticas. Entonces, bueno, si nos quedamos en el punto intermedio, que es nada más la implementación, pues las aplicaciones de inteligencia artificial van en todas las áreas de la ciencia: desarrollo de software, administración de redes, robótica, chats inteligentes, sistemas de recomendación, que ahorita estamos inundados de sistemas de recomendación basados en inteligencia artificial, vehículos autónomos, y en aplicaciones de todas las ciencias. Ciencias que antes se consideraban completamente alejadas de la ingeniería, como la biología, la filosofía, las ciencias sociales, bueno, ahora son parte de las aplicaciones que tenemos con inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué? Pues porque ya sabemos que conforme avanzamos en el desarrollo científico y tecnológico, vamos a tener cada vez aplicaciones mucho más complejas y sofisticadas. En la época de Newton, pues nos interesábamos solamente en el análisis del movimiento de un cuerpo rígido, pero conforme se fueron desarrollando todos los análisis correspondientes a ese problema, pues se le fueron incorporando más fenómenos, de tal manera que hoy tenemos aplicaciones sumamente complejas y sofisticadas como procesos químicos, sistemas robóticos, industria aeroespacial y la aplicación más importante que puede haber para nosotros, que son los sistemas biomédicos, en el sentido de que queremos asegurar nuestra propia calidad de vida. Entonces, el utilizar estos sistemas automatizados basados en inteligencia artificial, pues mejoran los tiempos de respuesta, eleva la precisión, realiza tareas más complejas, mejora el desempeño, y obviamente, desde lo que quería resolver Aristóteles, releva al ser humano de tareas repetitivas y peligrosas, además de facilitar la respuesta. Entonces, como les comenté hace un momento, lo que yo trabajo son los sistemas inteligentes, específicamente control inteligente, que es la unión de teoría de control con inteligencia artificial. Tradicionalmente, cuando nosotros queremos diseñar un sistema de control, un simulador, un emulador, un predictor, un clasificador, un sistema de recomendación, un sistema de diagnóstico, cualquier aplicación que nosotros estemos interesados, pues lo primero que hacemos es seleccionar el sistema que queremos estudiar. Típicamente se obtiene un modelo. Ese modelo puede ser computacional, puede ser matemático, puede ser conceptual, puede ser basado en datos. En la actualidad tenemos muchas formas de obtener los modelos. Hasta hace algunos años solamente considerábamos el caso de los modelos matemáticos. La realidad es que ahorita podemos obtener modelos de muchas formas. Y hay que analizarlo. ¿Cómo se analiza? Pues dependiendo del origen, ¿no? Si es un modelo matemático, pues utilizamos herramientas matemáticas, si no, computacionales, conceptuales, etc. Y realizamos el diseño de nuestro sistema, luego lo aplicamos. El problema de esta metodología tradicional, pues es que todo está basado en el modelo, sea matemático, conceptual, computacional o el modelo que estemos usando. De tal manera que si el modelo matemático no es exacto, pues va a fallar nuestra aplicación. Desde mi punto de vista, hay tres casos. El primer caso es que tengamos un sistema simple, un robot, un motor, ¿sí?, cuyo modelo matemático es conocido. El problema surge que el modelo matemático no va a incluir todos los fenómenos que afectan al sistema. Vamos a tener incertidumbres, vamos a tener perturbaciones, dinámicas no modeladas,
sensores poco confiables, ruido, saturaciones en los actuadores, fallas, retardos. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahorita nos gusta, por ejemplo, todo tenerlo conectado a la red. Entonces, cuando conectamos a la red, podemos tener pérdidas de información, vamos a tener forzosamente retardos en la comunicación. Esos retardos son desconocidos, son aleatorios y pueden surgir de cualquier forma. O sea, su dinámica también es desconocida. Típicamente podemos perder paquetes de información, podemos sufrir ataques cibernéticos, podemos tener otros problemas como el ruido, como la intrusión en cuanto a los datos, como a errores en cuanto a la medición. Y todo eso ocurre en cualquier sistema del mundo real, porque un sistema, hablemos de un sistema muy simple, pues, que puede ser un motor, no está aislado de su entorno. Para empezar, si yo quiero hacer un control lo más simple que queramos de un motor, necesito sensores. Y esos sensores pues, van a tener ruido, van a tener errores de medición y muchas otras problemáticas. Además de que en algunos casos no existen los sensores que necesitamos. Si hablamos en cuanto al actuador, pues el motor no funciona por sí mismo. Necesito ponerle una etapa de potencia y una etapa de control. Y esos circuitos tienen su propia dinámica, tienen sus propios errores, tienen sus propias problemáticas. El propio motor, por su funcionamiento, va a tener parámetros que están variando con el tiempo. Es decir, si yo pongo un motor a funcionar, empieza a calentarse. ¿Qué pasa? Pues ese calentamiento provoca que varíe la resistencia. Entonces, estoy hablando de un sistema muy simple, muy conocido, muy utilizado y tiene muchos problemas. Entonces ya no hablamos de un sistema que además no tenga el modelo definido o sea muy complejo, ¿sí? Como un sistema biomédico. En nuestro cuerpo no hay un modelo matemático y además estamos inmersos en un montón de perturbaciones y en un montón de dinámicas no modeladas y variaciones en el tiempo. No funcionamos igual en la mañana que en mediodía que en la noche. Si nos miden la glucosa, no absorbemos la glucosa o la insulina de la misma manera a lo largo del día. De un día a otro cambia completamente nuestra forma de absorber tanto la glucosa como la insulina. La manera en que responde nuestro cuerpo a determinada actividad, al ejercicio, a la comida, a todo, al sueño, al descanso, es diferente. Entonces, son modelos dinámicos que en general se pueden considerar desconocidos y son sumamente complejos. Entonces, hay que desde el punto de vista del control automático, pues queremos realizar sistemas de respuesta automática que sean resilientes, adaptables y de uso general. Entonces, les comentaba hace un momento que un gran problema que tenemos ahorita en la inteligencia artificial es que la usamos, ya está en el mundo real, pero no podemos explicar todo su funcionamiento. No podemos reproducir los comportamientos y esto provoca que no sea confiable. Entonces estamos en una etapa donde necesitamos estudiar todos estos métodos de inteligencia artificial para no considerarlos como una caja negra que está ahí nada más haciendo magia, sino darnos cuenta que hay un modelo matemático y que ese modelo matemático pues nosotros lo podemos analizar y lo podemos diseñar a nuestras necesidades. En mi caso particular, bueno, tengo una serie de aplicaciones a la ingeniería, como puede ser en el caso de sistemas eléctricos de potencia. Tenemos algunas aplicaciones que les voy a hablar ahorita en el área de microredes. En sistemas electromecánicos, yo soy ingeniero eléctrico, entonces yo empecé a trabajar con motores eléctricos, básicamente, y estos motores eléctricos, bueno, pues les digo, son sistemas relativamente sencillos, muy estudiados ya anteriormente, pero que aún así nos presentan muchas dificultades en el sentido de que hay no linealidades. Por ejemplo, en el caso aquí tengo el modelo del motor de inducción lineal, que en teoría, pues el modelo matemático es conocido. El problema de este motor es que tiene altas no linealidades en los extremos. Entonces son no linealidades por efecto de borde. Sin embargo, pues es un sistema que teóricamente ya está muy estudiado, pero que siempre se trabaja en la parte central para evitar esas no linealidades. Pero ¿qué ocurre cuando lo llevamos a los extremos o simplemente cambiamos el sentido de giro? Lo mismo para un motor de inducción rotatoria. En el caso de los autos eléctricos, bueno, estamos trabajando
en sistemas de control con freno regenerativo que nos permitirán ahorrar energía, recuperar energía en el momento de frenado y obviamente eficientar el sistema. En el caso de sistemas eléctricos de potencia, bueno, estamos trabajando lo que se conoce el esquema de control en 3 capas, donde la capa inferior es el control específico de las máquinas, el término intermedio es el flujo de potencia, cuándo compro energía, cuándo vendo energía, y la capa más alta, que es ya la parte de administración de la red eléctrica. Entonces aquí tenemos un resultado teórico muy interesante respecto a una red neuronal que nos permite hacer optimización. En robótica, bueno, tenemos muchas aplicaciones, como por ejemplo esta donde hacemos una formación de robots. Dicen, ¿qué es lo interesante aquí? Bueno, aquí lo interesante es que los robots no todos tienen acceso a la información de la tarea final. Solamente hay un robot que es el que tiene conocimiento de la información y no todos están conectados con todos. Hay un esquema de conectividad que puede ser incluso variante en el tiempo. A esta estrategia de control la llamamos control tipo pin. Es como un pin que ponemos nada más ahí en alguno de los nodos que sería uno de los robots. Y la idea pues es llevarlo a una etapa de formación. Que bueno, finalmente van a lograr, ¿no? Tenemos también otra tarea que puede ser muy simple para un sistema biológico. Hasta 2 perritos jugando pueden sacar un objeto rígido de una habitación. Sin embargo, el caso de los robots no es tan simple. Podemos ver en este esquema donde con un controlador clásico, pues sí logran levantarlo, pero pierden la capacidad de la orientación y de la posición del objeto. ¿Bien? Si lo vemos acá en otra perspectiva, pues el controlador que nosotros estamos proponiendo con una red neuronal específica que se llama red tipo 0, red neuronal tipo 0, podemos conservar nosotros la ubicación y la posición de este objeto rígido. Y no solamente eso, sino que también lo podemos sacar incluso de un espacio que puede ser algo muy común para un sistema biológico, pero no así para un sistema artificial como robot. Esta tarea que tenemos aquí de este lado, pues es una tarea que vemos comúnmente, por ejemplo, en las hormigas, ¿no? Las hormigas agarran un objeto rígido y lo trasladan, un caramelo, una hoja o cualquier objeto, lo trasladan de un lado a otro evitando obstáculos. Aquí también tenemos el caso de ese mismo problema siguiendo una trayectoria. Obviamente es una trayectoria artificial, pero bueno, con fines académicos. Pudiera darse el caso de una aplicación práctica de lo mismo, ¿no? Un panel solar, por ejemplo, que quisiéramos trasladar o reubicar o reponer, a lo mejor si se descompuso, pues podemos hacerlo también a través de sistemas robóticos. Este es un trabajo que desarrolló uno de mis alumnos de maestría y bueno, tenemos una serie de aplicaciones en ingeniería biomédica. Nada más les voy a platicar rápido esta, donde nosotros pues básicamente lo que propusimos en la época de la pandemia fue trabajar con un esquema de control también tipo PIN para una red compleja, donde cada uno de los nodos representaba una de las poblaciones de aquí de la zona metropolitana de Guadalajara. Un nodo era Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco, y las interconexiones somos las personas que vivimos en un municipio, estudiamos en otro y trabajamos en otro, y entonces llevábamos la infección del COVID de un lado a otro. Y entonces, bueno, era para desarrollar un esquema de vacunación donde no se tuviera que vacunar al 100% de la población, sino vacunar inicialmente al nodo que tuviera un mayor índice de controlabilidad. Y eso, todo eso lo modelamos con redes neuronales y lo analizamos desde el punto de vista de control automático a través de conceptos de controlabilidad, observabilidad y estabilidad del sistema. Entonces, este es el esquema específicamente donde digo, tenemos 5 nodos, son los 5 municipios de la zona metropolitana, y se puede extender a países, se puede extender a continentes, etcétera. Es el desarrollo que les platicaba que estamos trabajando ahorita, que es completamente teórico, donde estamos desarrollando con un alumno de doctorado una red neuronal para optimización, pero con restricciones. Es decir, yo le puedo poner restricciones para el caso de sistemas
eléctricos de potencia, pues podemos poner restricciones de tipo económico y restricciones de tipo ambiental. Entonces, eso es lo que estamos trabajando actualmente y bueno, pues muchas gracias por invitarme. Me gusta cerrar con esta frase que nos dice que la definición de los sistemas inteligentes es una función de las expectativas y del estado actual del conocimiento, de tal forma que los sistemas inteligentes de hoy tal vez sean los sistemas clásicos del mañana. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias por tu exposición, realmente sumamente interesante. Lamentamos que el tiempo sea tan breve, pero también queremos invitar a todos los que nos están escuchando a que nos escriban directamente a través de, bueno, en este caso, si las preguntas, que ya tenemos algunas preguntas para compartirte, recordarle a la audiencia que tenemos 93 personas conectadas, doctora. Gracias a todos los que nos están escuchando. Recordarles que van a poder tener acceso a la conferencia en una segunda etapa. Pero bueno, queremos darnos un tiempo, doctora, si nos lo permites, para compartirte algunas preguntas que nos gustaría escuchar tu respuesta, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es, hoy sabemos que está en boga la inteligencia artificial generativa. Sin embargo, como bien comentaste, prácticamente la usamos donde quiera, pero ya estamos en la parte final, pienso, de un proceso de aplicación de la inteligencia artificial. Eh, ¿Cómo podemos realmente participar del desarrollo de la inteligencia artificial? ¿Cuáles son los fundamentos, las bases que un estudiante debe tener como prerequisito para poder llegar a un buen nivel de dominio de la generación de inteligencia artificial? Yo creo que ahí la respuesta es la clásica. Necesitamos matemáticas y lógica. Fíjate, No hay mucho que buscarle. muy sencilla respuesta, muy contundente. Y bueno, también sabemos que hay grandes retos en los sistemas educativos públicos y privados con respecto a la estructuración de los modelos de aprendizaje, concretamente para el tema de la tecnología. Sin llegar a este fenómeno social, que es si tenemos buenos modelos educativos o no, la pregunta que yo te haría es, ¿por qué razón un joven estudiante de secundaria, de preparatoria, puede tener una excelente oportunidad de vida al dirigirse a un estudio de las tecnologías y en particular fundamentar su preparación académica para poder ser un desarrollador de sistemas? Sí, como les comenté en ese momento, digo, el miedo en cada revolución científica o tecnológica ha sido el desconocimiento. Y entonces estamos en ese transitorio donde empezamos ya a quitarnos un poquito el miedo en cuanto al uso de la inteligencia artificial, pero todavía nos falta mucha alfabetización. Tenemos que conocer lo que hay dentro de esa caja. Si bien es importante ser usuarios expertos en estas herramientas, también es importante saber lo que hay adentro, saber lo que hacemos cuando utilizamos alguna técnica de inteligencia artificial, no nada más usarla por usar, ¿no? Yo les platico a veces a mis alumnos, digo, bueno, si ustedes tienen problema con un mosquito que hay en una habitación, pues no van a usar una granada para deshacerse del mosquito. ¿Sí? Digo, claro que si usan la granada se van a deshacer del mosquito, claro que sí, pero ¿a qué costo? ¿Cuánta energía van a gastar? ¿Cuánto van a destruir, incluyendo al mosquito, ¿no? Entonces no es necesario hacer uso de tanta energía, de una herramienta tan fuerte para eliminar un problema tan pequeño. Entonces, no nada más porque la inteligencia artificial o determinada metodología de inteligencia artificial nos resuelva un problema, significa que es la herramienta adecuada. Tenemos que buscar la herramienta adecuada para cada problema. Habrá problemas muy complejos, donde sí, la inteligencia artificial es la solución, pero la mayoría de los problemas los podemos resolver con una herramienta simple, que puede ser clásica, o con una herramienta de inteligencia artificial también mucho más sencilla, ¿no? Muy bien, doctora. Una pregunta más y la que tenemos aquí también es, ¿las redes neuronales son 100% programación? Las redes neuronales es un concepto que podemos implementar a nivel matemático, a nivel software
o a nivel hardware. Digo, es más conocido por sus implementaciones en software, pero no significa que sea la única forma o el único tratamiento que le podemos dar a la red neuronal. Podemos utilizarla como un modelo matemático que nos va a ayudar a resolver un problema como cualquier método numérico, o la podemos utilizar en hardware, que es una implementación que para mi gusto es muy rápida y es muy buena, pero sí requiere muchos conocimientos y por eso ha estado un poquito ahí de lado, ¿no? Creo que también los avances en los sistemas electrónicos nos van a ayudar a lograr esas implementaciones cada vez más en hardware, que creo que por ahí va mucho del camino que viene de la inteligencia artificial. Doctora, nos queda tiempo para una pregunta y me gustaría muchísimo, como directora de la División de Tecnologías para la Integración Ciberhumana, que es un área una división renovada, podríamos decirlo de esa manera, pero me encantaría que nos platicaras un poquito, nos está escuchando una gran cantidad de estudiantes y nos gustaría que nos platicaras un poquito de ese fundamento filosófico para evolucionar la división a tecnologías para la integración superhumana, porque de repente pudiéramos pensar que la escuela, la universidad está muy lejos de la práctica docente, y sin embargo creo que hoy más que nunca podemos hablar que la Universidad de Guadalajara ha enriquecido su pool de maestros en tecnología y somos capaces de generar ciencia tecnológica. Entonces nos encantaría escuchar esta visión trascendente de por qué hoy la división se llama Tecnologías para la Integración Ciberhumana. Y claro, bueno, todo es parte de este gran avance tecnológico. La realidad es que estábamos acostumbrados a que pues, todavía en el siglo pasado los avances tecnológicos, si bien eran fuertes, se iban dando poco a poco. Nos daba tiempo de asimilarlos, nos daba tiempo de digerirlos y obviamente de poder llevarlo a las aulas. Sin embargo, ahorita estamos en un avance tecnológico tan fuerte, tan rápido, que pues nos quedamos a veces atrás con este intento de poder llevarlo a las aulas. Entonces, esta transformación de la División de Tecnologías para Integración Ciberhumana va en ese sentido, el poder llevar a nuestros alumnos la información, todos estos avances y desarrollos, tanto científicos como tecnológicos, al aula lo más rápido posible. ¿Por qué? Pues porque así se está viviendo la tecnología, así está avanzando la vida fuera de la universidad y tenemos que estar nosotros pues capacitados para llevar ese ritmo. La cantidad de conocimiento que se genera simplemente entre los investigadores que están adscritos aquí a la División de Tecnologías para Integración Ciberhumana es muchísima y tratamos de que ese conocimiento llegue lo más rápido posible a nuestros alumnos directamente, nosotros como investigadores, pues dándoles clase con todas estas áreas de frontera y directo, ahora sí que del laboratorio directamente al aula. Doctora, muchísimas gracias. Hay una pregunta más que nos le está haciendo Genaro López y nos pregunta qué ejemplos de implementación en hardware de IA nos puede dar. Sí, bueno, en mi caso particular, de estos controladores, ya tengo varios implementados directamente en los sistemas, principalmente sistemas robóticos, porque necesitamos respuestas rápidas, tanto para la parte de control como la parte de navegación robótica. La parte de navegación robótica es un área que nos demanda mucho poder computacional. Entonces es un reto poder implementarlo en hardware y poder responder a esas velocidades porque necesitamos responder muy rápidamente el reconocimiento de un obstáculo, la evasión del obstáculo, etcétera, ¿no? Bien, maestra, pues queremos agradecerte tu participación y gracias por lo valioso de tus respuestas a las preguntas que te compartimos. Queremos invitar a todo el foro para que nos ayuden. Ya estamos llegando a 100 personas conectadas, pues que nos da muchísimo gusto para este primer congreso de la MECTI, conviviendo con la inteligencia artificial. Doctora, haremos llegar tu reconocimiento de la mano de la doctora Alicia García Arreola. Y nuevamente agradecerte por ser nuestra primera madrina del programa de la MECTI y por supuesto por tu entusiasta apoyo. Estamos seguros que sin compartirnos esa emoción por las tecnologías, probablemente la MECTI no hubiera tomado forma. Gracias, doctora, por tu conferencia magistral. Te agradecemos muchísimo tu participación y esperamos verte en los próximos eventos de la MECTI. Doctora, Muchísimas gracias. algún mensaje que quieras dar antes de empezar con nuestra siguiente ponencia?
solo agradecerles y desearles la mejor de las suertes en todas sus iniciativas como este congreso y muchas felicidades. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, pues compartirles a todos que estamos preparándonos para nuestra siguiente conferencia. Tenemos algunos minutitos para adentrarnos en ella, mientras tendré el gusto de empezar a darles la información de nuestro siguiente ponente.